Es José Miguel González Martínez y en esta ocasión les voy a explicar el ejercicio número 1 correspondiente a la guía de física general. Bueno, lo primero que hacemos obviamente pues es remitirnos a esta dirección que está aquí. Esto nos remite al simulador donde vamos a trabajar. Bueno, aquí vamos a ir a la parte donde dice adición de vectores y vamos a tomar de acuerdo a las especificaciones de la guía donde dice ecuaciones. Vamos a ecuaciones. Abrimos la opción y nos aparece esta ventanita. Aquí vamos a configurar obviamente los vectores que vamos a necesitar. Los vectores, de acuerdo a la sugerencia de la guía, pues entonces tienen una cierta dimensión. Los vectores base, que sería A, y el vector B. C es un producto o el resultado de la suma de ellos dos. Bien, para eso nos regresamos entonces a la configuración del documento. Y aquí, de acuerdo a mi número de documento, 1096.253.844, sumamos estos dígitos y nos da 42. Con este 42 pues vamos a configurar mi vector A. Para el vector A sería 42 sobre 10 más 42 sobre 20 en la dirección J. 42 sobre 10 me daría 4.2, que redondeando el término me daría 4. Y 4 sobre 2 sobre 20 me daría 2.1. Redondeando, pues esto sería 2. Entonces, las componentes del vector A serían 4 en I, 2 en J. Lo mismo para la componente B. Hacemos lo mismo, entonces 3 en I y 4 en J de acuerdo a la respectiva magnitud que me da acá. Bien, una vez tenemos esto, pues regresamos acá porque vamos a configurar precisamente eso. Vamos a configurar el vector. Bien, entonces los vectores bases se configuran aquí. El vector A y el vector B, donde dice vector base. Entonces recordemos que el vector A, en este caso me dice que es 4 y 2. 4 en la dirección de X y 2 en la dirección de J. Por otro lado es 3 por aquí y 2 por acá. Perdón, a ver, corroboremos. 3 y 4, perdón, 3 y 4. Listo. Una vez tenemos esto, ¿qué más podemos hacer? Bueno, lo que hacemos en este caso es, vamos a aumentar un poquito la pantalla para poderlo definir. Entonces aquí lo que hacemos es mostrar los valores que necesitamos de los vectores, las componentes. Entonces para eso vamos a activar esta ventanita. Ponemos acá, ponemos los valores y ponemos la magnitud de los ángulos. Es decir, nos van a mostrar. Si queremos lo quitamos, no hay problema. Como para observar las magnitudes de cada uno. Bien, ahora sí. Tenemos la magnitud de A, que sería 4.5, la componente Y, la componente X y el ángulo. Estos datos son los que vamos a ir consignando dentro de la tablita. Volvemos a su tamaño pequeño y vamos configurando. Entonces, por ejemplo, para el vector A serían 4.5 magnitud, 26.6 como ángulo. Entonces vamos acá, 4.5 como magnitud, 26.6 como ángulo, componente X 4, componente Y 2. Hacemos lo mismo para el vector B. Nuevamente volvemos acá. Vector B tendría 5 y 3 con 1. 53 con 1. Tendría 5 como magnitud, 53 con 1 y las componentes 3 y 4. Ahora la suma, que sería C, A más B, pues lo obtenemos a partir de este vector que está acá arriba. Es decir, tocamos el vector C si queremos. Y si no, pues ahí están las magnitudes. Ya tenemos el vector C. Ese resultado sería 9.2. Lo consignamos en la tablita. 9.2. El ángulo, en este caso, que el ángulo sería 40.6. 40.6. 40.6 la componente X, la componente Y. Y lo anotamos. Entonces, aquí tenemos la componente. Luego nos piden que vector A sea 2A y la componente B sea 2B. Entonces lo que hacemos es acá regresar y no vamos a modificar esto. Esto es base, lo dejamos quieto. Lo que vamos a modificar es aquí. 2A y 2B. Entonces vemos que creció la magnitud de A, la magnitud de B y por ende también creció la magnitud de C. Entonces tenemos que para A sería 8,9 la magnitud. La consignamos dentro de la tabla. 8,9, el ángulo sigue siendo el mismo y las componentes horizontal y vertical, esas sí se multiplicaron por 2. Lo mismo hacemos para B y B podemos observar que es 15 y 53,1, o sea que se conserva nuevamente, perdón, para 3 coloqué uno más, es
3. Sería 10 la magnitud y 53. 10 la magnitud, 53.1. 6 la componente X y 8 la componente Y. O nuevamente verificamos el vector C y ya cambió a 18,4 magnitud y 46 como ángulo. 18,4 como magnitud, 46 como ángulo y las respectivas componentes. ¿Las componentes cuáles son? Pues aquí están 14 y 12. Y así hacemos para los otros datos que tenemos dentro de la tablita. Es decir, modificamos cada uno de estos y vamos consignando. Por ejemplo, aquí tenemos 3 en A y 5B. O sea, vamos acá, vamos a aumentar el vector 3 en A y 5B. Entonces aquí tenemos el vector A. Consignamos los respectivos valores, el vector B y el vector C. Y todos estos valores pues los vamos consignando dentro de la tabla. Y así es como le damos un resultado. Características o cosas importantes a tener en cuenta. Que por ejemplo en este caso el vector C, que es el resultado de la suma de estos dos anteriores, podemos observar que por ejemplo 27 es la suma de las dos componentes que tenemos en la parte superior. Por ejemplo 26 es la suma de las dos componentes anteriores. Nuevamente acá por ejemplo C es la suma de estos dos. Por lo tanto, 20 menos 20 más 9 me da menos 11 y menos 10 más 12 me da 2. Y esto sería todo respecto